Buenos días, maestro. Buenos días, profe. Buenos días. Es que así es Emerson, siempre interrumpe a la gente. Buenos días. Bueno, vamos a continuar con la clase. Les pedí la lectura de la operación historiográfica. Y ya había explicado un poco en qué consiste, de qué trata esta lectura, pero podemos profundizar un poco más a partir de las dudas que tengan o los comentarios que ustedes me hagan para explicar, si les parece, un poco más a fondo de qué trata la operación historiográfica. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere iniciar? Pues la clase pasada, profe, Sí. nos pidió que nos dividiéramos en el grupo las dos lecturas de Certó. A uno nos tocó la operación historiográfica y a otro les tocó la otra, no me acuerdo cómo se llama, es algo de religiones, creo. La de No, era historia, ficción. Si no historia me y equivoco, psicoanálisis. Psicoanálisis. Sí. Bueno, en el caso de la operación historiográfica me pareció bastante interesante. Supongo Sí. que se trata de una lectura más reciente, más contemporánea de nosotros, porque noté el hecho de que remitía a varios conceptos que hemos estado viendo ya con otros autores. Menciona la larga duración de Braudel, creo. Sí, Habla justamente de, en el caso del texto, del mundo como representación que vimos con Chartier. sí. Y así veo que se remite a diferentes conceptos de otros historiadores. Muy bien. Eres no, Miguel Ángel no, ¿verdad? O sí. Sí, sí, soy yo. Sí, Miguel Ángel. Muy bien, Miguel Ángel. Este texto se publicó en el 75. No es tan actual, pero su interpretación, la exposición de Michel de Certeau aquí en la operación historiográfica, pues es vigente. O sea que bueno, yo no conozco al menos ninguna crítica a este autor en este texto, ni en otros textos. Este Vaya, autor es, podría usted decir que envejeció ajá, bien. Sí, por decirlo así. Miren, Michel de Certeau nació también a principios de siglo. Nació en 1924 y, y murió en 1984. No, nació en el 26, murió en el 84. Nació en el 26 y murió en el 84. Bueno, a mí es un autor que a mí me fascina, me gusta bastante. También los otros, también los demás me gustan mucho. Si considero, por ejemplo, a Marc Bloch o a Febré, me gustan mucho. Pero es diferente. Este de Certeau es historiador y es antropólogo y fue filósofo y bueno, sabía mucho de psicoanálisis, pero no practicaba el psicoanálisis. Él practicaba la historia. Ustedes ponen una biografía de él, van a ver que psicoanalista, antropólogo, filósofo, pero lo que él hacía era historia. Él lo que decía, pues soy historiador. Aunque también se dedicaba al estudio antropológico, a la cuestión filosófica.
pero él decía, soy historiador. ¿Por qué decía que era historiador? Por lo que hacía, por, a qué se dedicaba. Y él se dedicaba a hacer historia. Él era jesuita, también era jesuita, pero fue un viajero incansable por todo el mundo. Estuvo en muchos países, entonces no sé exactamente cómo ejercía la cuestión religiosa, porque no estaba en un lugar específico. Lo que sí es que ejercía la historia, llevaba a cabo la historia, y sus principales libros de historia son sobre la historia religiosa de, de la Compañía de Jesús. O sea, él hace la historia de la Compañía de Jesús, y el otro abordaje que hace es la teoría de la historia. El otro abordaje fundamental de su obra es la teoría de la historia. Contextos como este, que son definitivos a la hora de saber en qué consiste la historia, cómo definirla, cómo hablar de la historia. Él es central en esto de la teoría de la historia. Y bueno, tuvo una vida eh, muy amplia, por esta cualidad de ser un viajero. Estuvo en México también, aquí en la Universidad Iberoamericana. Ahí es un autor de primer orden en la Iberoamericana, en la universidad. Ahí en la Universidad Iberoamericana hay carreras de todos los tipos, pero hay historia, hay licenciatura, hay maestría y doctorado, y casi todo es bajo la visión de Michel de Certeau. Casi todo lo que ven en historia. Sí, no es que vean solo a Michel de Certeau, sino que ven desde la óptica, a partir de otros autores, ven la historia como Michel de Certeau. Como lo que quiero decir es que la historia, en este caso, es lo que expone de Certeau es que la historia es algo que se hace. La historia es una práctica. La historia, pues, es histórica, tiene su momento histórico. La historia se hace con técnicas, con herramientas, y se hace desde un lugar. O sea, se hace desde una época, desde un momento, y está condicionada a ese momento, está condicionada a ese espacio, a ese lugar desde donde se crea la historia. Y eso, bueno, pues es mucho decir. Es bastante, cuando hablamos de qué es la historia, porque pues es una profesión, entonces, y es de una profesión moderna, es una profesión de estos tiempos. Antes no existía el oficio de historiador en la Edad Media, ni en la Antigüedad, y en la modernidad hasta el siglo XIX inicia esta profesión de ser historiador, hasta el siglo XIX. Entonces, ¿qué tiene que ver esta época con la aparición de la historia? Porque la historia aparece en esta época. Entonces, pensémosla en términos históricos. La historia como hoy la conocemos aparece en el siglo XIX. ¿Por qué? ¿Qué tipo de sociedad es para que haya aparecido la historia? Eh, este, ¿Por qué quiere esta sociedad, por qué esta sociedad moderna quiere a la historia? Es como decir, ¿por qué quiere a la medicina? ¿Por qué quiere al derecho? ¿Por qué quiere esta sociedad actual a los ingenieros o así, a otros profesionales? Igual, ¿por qué quiere a la historia? También en la sociedad moderna, por ejemplo, apareció el psicoanálisis. El psicoanálisis es una creación de la sociedad moderna del siglo XIX. Entonces, ¿por qué apareció el psicoanálisis en el siglo XIX también? O sea, en el sentido de que qué sociedad es la que apareció en el siglo XIX que a su vez hizo aparecer el psicoanálisis. O sea, ¿por qué ocupamos el psicoanálisis en la época moderna? ¿Para qué ocupamos a los psicoanalistas? ¿Para qué ocupamos a los historiadores? O sea, ¿qué tipo de trabajo hacen? Para justificar, para fundamentar esta sociedad, son los fundamentos de esta sociedad.
son los que la hacen posible, a lo mejor. El asunto es eso, que la historia es un oficio, entonces es una práctica, entonces es una profesión, entonces apareció en esta época y entonces nosotros tenemos la función de llevarla a cabo, nosotros que estudiamos la historia, de llevarla a cabo en esa sociedad porque se ocupa de alguna manera, se ocupa de alguna manera el retomar el pasado. ¿Cuál es el meollo? Voy a decir un poco, bueno, una de las conclusiones en este sentido es que antes de la época moderna, la que cubría, la función que hoy cubre la historia, la que cubría, la que tenía el papel de explicarnos los orígenes, el pasado, darle un sentido al presente a partir del pasado, era la religión. O sea, antes de la época moderna, la religión era la que tenía el papel, el lugar que hoy tiene la historia. Y hoy la historia cumple el papel que la religión ya no cumple. Por eso aparece. Cuando la ciencia y la técnica y la tecnología, la filosofía racionalista, tantas cosas, descubrimientos, guerras, de la época moderna, hacen de lado a la religión. Cuando se hace de lado a la religión, aparece la historia, porque la historia viene a tomar el lugar que tenía la religión. Entonces, sí, sí sigue teniendo un papel la religión, pero no tiene un papel como la tenía en otra época. La religión tenía un papel muy, muy importante en la vida de todos, y ahora no lo tiene, ahora no la tiene. Ahora la tiene la historia, entre otras ciencias, como el psicoanálisis. Pero antes la tenía imagínense otra época, en otra época que no había medicina, que no había una enfermedad, ¿cómo se trataba? Con la magia, se trataba con la religión, un fenómeno natural imprevisto que afectara al ser humano, se explicaba desde la religión. Todo lo explicaba en la religión. Pero cuando ya no explicó la religión todo eso, a partir del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, apareció la historia. Entonces la historia viene a ser el factor que ahora que explica actualmente, viene a ser hoy la que explica los fenómenos, la que explica el sentido de la vida, etcétera. No solo la historia, hay muchas otras disciplinas que aparecieron en el siglo XIX. La sociología, por ejemplo. La sociología, bueno, todas las ciencias. ¿Por qué el derecho el derecho también, por qué se hace importante? Porque ya las relaciones humanas se van a regir las relaciones humanas se van a regir por el derecho. Ya no se van a regir por la moral, sino es por el derecho, por obligaciones. Pero obligaciones que vienen desde las leyes. Pues ya no es la moral, ya no es la moral religiosa la que conduce la vida, la que orienta la vida, la que rige la vida de las personas. Entonces el derecho tiene un juego también importante en la modernidad, pero ¿cuál es entonces el papel también de la historia? Ese es el punto aquí. O sea, la historia viene a sustituir a la religión cuando la religión ya no puede explicarnos los orígenes del hombre, ya no puede explicarnos de dónde provenimos, por qué es así la vida. Viene la historia ahora a explicarla. Entonces nosotros le rendimos honores a personajes históricos que han participado en guerras, que firmaron algún tratado, etcétera, etcétera. Y también lo contrario, aquellos que vendieron, como en el caso de México, el caso de Santa Anna, que decimos, bueno, es que él es el traidor, porque perdimos los territorios por su culpa o porque firmó no sé qué. Entonces, tenemos buenos y malos y eso fundamenta el presente. Pero eso lo hace la historia. Solo hace es el papel que tiene la historia que en otro tiempo tuvo la religión. Pero bueno, eso es nada más de fondo
una explicación que, esto es nada más de fondo una explicación que tiene, para mí tiene la intención de, ¿cómo les diré? De ponernos más los pies en la tierra, de con qué estamos tratando, qué es esto de la historia, con qué estamos tratando, sí, nosotros, ¿qué es esto de la historia? Nada más. Lo que me interesa ahorita es que expongamos, bueno, en qué consiste la historia desde Desertó por estas dos lecturas. Entonces ya Miguel dice que es una lectura actual porque retoma Brodel, La larga duración, etcétera, y habla de Marlowe, sí, entre otros, y a otros autores. ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito al tratarlos? ¿Por qué está hablando de ellos? A ver. Maestro. Sí. Bueno, siguiendo un poco con el tema también, la visión que le da toda la historia, por lo menos, es que con la de ficción, es que lo leí y me quedé mucho con eso, porque prácticamente plasma que la historia es la que define todo el pasado dentro de lo que cabe, porque mencionaba, eran 4 apartados sobre ficción, y Sí. la historia se cuenta que decía de que la historia separa la realidad de lo que es falso, o sea, lo que nosotros definimos como mitos, leyendas, lo separa. La historia tiene que separar lo que se puede considerar oficial, o sea, la historiografía, por así decirse, de lo que son simplemente rumores, lo que es lo que alguien dijo, pero que no es comprobable. La historia incluso puede utilizar la ficción para crear hipótesis, pero bien fundamentadas con un sentido científico. Y me gustó mucho eso porque prácticamente es como declarar que la historia es la que está definiendo, es la que define la realidad o la que define el pasado como nosotros lo comprendemos, porque incluso se pone a hablar sobre si no me equivoco, sobre las publicaciones y la historiografía. Y fue algo que se me quedó mucho y me gustó demasiado de la lectura. Sí. Bueno, esto primero que mencionas, Ricardo, es que cuando aparece la historia, o sea, no aparece y ya, sino que hay una serie de procesos como de separarse de la literatura, porque la historia ya existía, la historia ya se practicaba, pero no como hoy. La historia en el siglo XVIII, el siglo XVII y antes ya se llevaba a cabo. Hay historiadores como Voltaire, Maquiavelo, entre otros. Por ejemplo, David Hume también fue historiador, no solo filósofo y matemático. Pero, pero estaba a la par de la literatura y de la filosofía. Cuando, cuando aparece la historia, o cuando intenta aparecer la historia, se tiene que separar de la literatura y de la filosofía. Para decir, la misma historia va a decir, o sea, los historiadores van a decir, al separarse van a decir, es que la literatura es ficción. Y yo, así, como si yo historia o yo historiador, yo soy objetivo. Yo voy a contar la verdad del pasado. Me voy a separar de la literatura porque es ficción. Entonces, es un proceso que se da, me imagino que en parte fue complicado, es una separación, es como si hablamos de la separación de un estado, se separa un estado de un país, pues es doloroso y es complicado y es una serie de procesos que se dan, bueno, acá también, porque para separarte tienes que armarte de cosas, por ejemplo, hacer tu propio método, hacer tu método, tener tus propios medios, como por ejemplo hacerte de teorías también, hacerte de, por ejemplo, académicos, hacer reuniones, hacer congresos,
implica una serie de cosas que hay que hacerse para convertirse en algo diferente, que en este caso va a ser la historia. Pero lo central es que se separa, al momento de separarse, dice, yo historia soy objetiva, verdadera, y tu literatura eres ficción. Eso van a decir los que se van a empezar a abocar sobre la historia como Rank, pues son Leopoldo von Rank. Por eso la insistencia en Rank de que, por parte de él, de que la historia hay que contarla tal como ocurrió. Tal como la historia ocurrió hay que contarla. Y se la pasa comentando este punto de que la historia como ocurrió, y que el historiador no va a involucrar sus afectos, sus formas de pensar en lo que diga del pasado, se la pasa comentando esto. Entonces intenta hacerse objetiva. Entonces ese es un proceso que se da al momento de su aparición, ¿sí? Y bueno, esto de la hipótesis que también mencionas, Ricardo, el que haya una hipótesis, es que no es que Deserto diga que la historia tiene que tener hipótesis, ¿eh? Porque este es un autor diferente. Él nada más está diagnosticando lo que ocurre actualmente con la historia. ¿Cómo apareció y qué está ocurriendo con ella? Entonces, ¿qué está ocurriendo con ella? Pues de que la historia, para ser científica, para ser objetiva, parte de hipótesis, es decir, parte del método científico. Ocupa aspectos del método científico como la formulación de hipótesis, la formulación de problemas. ¿Y esto de dónde sale? ¿De dónde sale? Sale de la obra de Lucien Febvre y también de Brodel, de esos grandes historiadores que proponen esto y que se va a quedar. Esto de la formulación de hipótesis hasta hoy es válido, y no hasta hoy, digo, no es que después ya no lo vaya a hacer, yo no creo, sino que, permítanme. Bueno, muchachos, entonces, no es que él diga que la historia, vuelvo a comentar esto, tiene que tener hipótesis. ¿Quién dice que la historia tiene que tener hipótesis y planteamientos de problema? Lucien Febvre. Pero Desertó ya en otra época prácticamente, años 70, va a decir, pues la historia también se hace con hipótesis, con elementos del método científico. Así, se hace con hipótesis. En otras palabras, él está diciendo cómo es la historia, qué es la historia. Entonces se hace con hipótesis. Se hace con más cosas, pero él, por lo pronto, por lo que dice Ricardo, quiero retomarlo porque eso es importante. O sea, que él está diciendo cómo se lleva a cabo la historia. A lo mejor,
pongo mucho énfasis en en este aspecto de cómo se hace la historia, por un lado, porque esa es la intención de Desertó, pero yo lo que quiero transmitirles a ustedes, bueno, a partir de Desertó, es que la historia es algo que se hace, es algo que se fabrica, que se hace en esta época. Y para fabricarse y para hacerse en esta época, pues requiere de insumos científicos, documentales, una serie de insumos, además de que se hace desde un lugar. Esto el lugar desde donde se hace la historia, que Desertó pone mucha atención. ¿Alguien me puede comentar sobre el lugar y de dónde lo toma Desertó? Sí, bueno, a lo que se veía por ahí en la lectura de, bueno, esa es la de la operación historiográfica, ¿no? Porque la otra es la de Sí. ficción. Sí, pero era como lo contempla, Desertó es un lugar social, ¿no? Que pues Ujú. él considera que las investigaciones pues en la historia, la operación historiográfica precisamente, pues está siempre muy enlazada con un lugar donde hay cierta pues, producción socioeconómica, política y cultural, ¿no? Esos como tres Ándale. aspectos son los que él considera que es lo que conforma el lugar, y en este caso pues es un lugar social. Sí. Muy bien, Emerson. Está muy padre esto. Sí, o sea, la cuestión de que estamos en una época con una determinada estructura social, económica, y entonces Deserto dice que hay una frase con la que inicia ahí, dice, todo y toda historia va a reflejar la estructura social, claro, económica y política, eh, que la produjo. O sea, la historia se hace en un lugar social, se hace desde una estructura, hay una estructura social, económica, cuando se hace, o sea, todo historiador vive en una época y vive en una sociedad, y en esa sociedad hay una estructura, y entonces lo que él diga del pasado se va a parecer a esa estructura en la que él esté viviendo, en esa estructura social en la que él viva. Fíjense, este punto es central, esta relación entre el pasado y el presente. En estos términos de que si hablamos del pasado en este momento, en esta estructura social va a estar plasmada en la producción historiográfica, en la producción histórica. Es una condición de la historia, una condición sin más, sine qua non de la historia. No se puede hacer de lado la estructura social donde está el historiador, no se puede hacer del lado de esa estructura social. ¿Y qué ocurre? Que esa estructura social va a estar reflejada en ese pasado que él cuenta. Sí. ¿Cómo ven? Ruth, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué leíste tú? Sobre la lectura del texto, la número 12. Sí. Bueno, yo sé como que una pequeña combinación de los tres procesos que estoy investigando, donde sé que toda investigación historiográfica se enlaza con No, el lugar de producción, se Ruth, reconoce no te ¿vale? escucho muy bien. Te Ah, escucho es que despacio. con el micrófono, Ok, Ruth. Bueno, no te preocupes, Ruth. si quieres se lo puedo comentar en el chat. ¿Ya te escuché mejor? Ok. ¿Sí se escucha bien? Ya te escucho. Ok. Bueno, yo hice como que una pequeña
combinación de todo, o sea, como que del lugar, la práctica y la escritura. Lo que me llamó la atención sobre las tres cosas es que decía que toda investigación historiográfica se enlazaba con un lugar de producción, ya fuera esta socioeconómica, política y cultural. Y si era verdad que la organización de la historia se refiere a un lugar y un tiempo, y que esto se debe a sus técnicas de producción, que de hecho la escritura historiadora, o como la llamamos historiografía, permanece controlada por las prácticas de donde ella resulta, del lugar. Más aún, y en sí misma fija una práctica social que fija su lector en un lugar bien determinado. Ok. Muy bien, Ruth. Vamos a ver aquí en la lista. David Alonso. ¿Está David? No. Maestro, Carlos Alda. ¿Eh? maestro, es que tengo una duda, pero es que es una duda que no es del tema, ¿no? Ah, bueno, ¿cuál es? Ah, no. Es sobre si usted tiene alguna información o sabe acerca de las reinscripciones o las cuotas de Sí. rectoría, porque es que en el CIASE no viene nada Ah. y no hemos podido encontrar información de eso en ningún lado. Ujú. Mm, bien. Bueno, miren, no se preocupen de entrada. Hoy lo voy a investigar y el jueves les informo. ¿Les parece, Arnoldo? Pero no se preocupen, sí estamos en los tiempos. Ok, ¿Sí? está bien, gracias. No, por nada, Arnoldo. Chingüetas. ¿Quién más quiere participar, compañeras, compañeros? Maestro, yo tengo una duda. Sí. En cuanto a lo del lugar social, hay una parte en la que recuerdo haber leído que habla sobre las instituciones que yo entendí que son las que como que validan las investigaciones o los textos historiográficos. Sí, ajá. Claro, ahora pues las instituciones, por ejemplo, las universidades. Pero en otra época, pues el historiador pertenecía al gobierno, directamente asociado al gobierno, como rank, era un historiador del Estado, de Estado literalmente, no pertenecía a una congregación religiosa, a una iglesia, era un hombre de Estado y muchos más historiadores están asociados a universidades, la mayoría. Por ejemplo, ustedes, en un momento, o sea, la verdad en esta época, bueno, o yo tengo ese criterio, pero para llevar a cabo la historia, uno puede decir, no, yo lo puedo llevar a cabo donde sea y esto y lo otro, pero la verdad es de que como yo veo las cosas, es que hay que estar afiliado a una universidad. Esa es a una institución, en un instituto de investigaciones históricas, en una universidad donde se lleve a cabo la historia, donde haya una carrera de historia, donde haya un instituto como en la UNAM, que hay carrera de historia, pero también hay un instituto de investigaciones históricas. Nosotros vamos a hacer un centro de investigaciones históricas en filosofía. Ya estamos en esto. No sé hasta la magnitud del mismo, porque el UNAM es un instituto, es un edificio aparte de la Facultad de Filosofía, pero hay que estar afiliados. Hay que estar afiliados a un instituto. Entonces,
ese es entre paréntesis. Lo que sí, Tania, es que, pues sí, o sea, la historia que nosotros pensamos como válida, que pensamos como verdadera, proviene de historiadores que están en una universidad, en la actualidad, o en institutos de investigaciones históricas. El Colegio de México, el CIDE, en el caso de este país, la Iberoamericana, la UNAM, o sea, las publicaciones de historia de los historiadores de la UNAM, etcétera, etcétera. Sí, o sea, entonces eso les da el respaldo de una institución que además les da el espacio y les paga a esos historiadores, pues nos hace a nosotros pensar que somos modernos, pues que esa historia es verdadera. ¿Sí? Esa historia es verdadera porque pues, está respaldada por una institución. Sí. Sí, es un criterio. Yo lo que quiero decirles es cómo funciona, o sea, un libro de historia, supongamos, yo lo publico, pero no me respalda ninguna institución, y ahí está mi nombre y todo, y lo publico, pero no va a ser un libro como que con mucha credibilidad entre los historiadores. A lo mejor entre el público sí, pero entre los historiadores no. A lo mejor entre el público, y digo a lo mejor porque quién sabe, el público también busca, como el caso de un medicamento, busca pues marcas, o que Johnson y Johnson, no, que no sé qué, no, pues entonces no, quiero, aunque esté más caro y todo, porque la marca es la que valida como la seriedad. Entonces nosotros también en el caso del consumo que hacemos de la historia, decimos, bueno, es que este es un libro que publicó la UNAM, bueno, pues, publicó la Autónoma Metropolitana o la Autónoma de Nuevo León y ya tenemos un poco más le creemos por ello. Entonces, por ese lado, por otro, que la historia se hace entonces desde esos espacios institucionales y está entonces determinada por esos espacios. Está determinada por esos espacios. Porque esos espacios a la vez la condicionan. Esos espacios la coartan, la determinan. O sea, esos espacios le van a decir al historiador qué sí puede decir del pasado y qué no puede decir. ¿Qué está permitido? Profe, Ajá. estaba viendo que una parte, algo así decía que justamente el lugar es lo que condicionaba la posibilidad del análisis de la historia, o sea, cuánto podía ser o así. Sí. Sí, el lugar es el principio de realidad, lo toma de Freud. Desertó, que también supo de psicoanálisis, pero bastante. Retoma de Freud el concepto de principio de realidad. El principio de realidad es es la toma de conciencia del lugar donde tú estás y hasta dónde desde ese lugar podemos hacer o no hacer cosas, podemos decir o no decir. En este caso, hasta dónde podemos decir, hasta dónde no podemos decir sobre el pasado. Entonces, el lugar determina. Por eso les digo, o sea, ese es un diagnóstico, lo de Desertó sobre la historia, es un diagnóstico. ¿Qué es la historia? ¿Cómo ha sido la historia? ¿Y cómo es hoy la historia así? Se hace desde un lugar y de ese lugar es el que le permite o le prohíbe decir cosas a la historia, al historiador. Muy bien, Fátima. Uh-huh. Aquí tengo a alguien agregado o agregada con un correo que no es el universitario.
Es el B-Guadalupe 00. ¿Quién es? Brenda. Aquí. Bueno, gracias. Y aquí está Brenda, entonces. ¿Puedes dar una opinión, Brenda? Bueno. Muy bien. Fátima. Ángela, ¿Sí, maestro? ¿quieres opinar algo? Ya le había comentado, profe. ¿Ya? Sí, es que me puso Ruth. Es que en el correo decía Ruth. Sí. Bueno, entonces es Ángela. Muy bien. Muy bien. Sí, es que es Ruth Ángela López. Muy bien. Sí, es el usar el segundo nombre. Sí, muy bien. Ever Elías, Sí, aquí estoy. ¿cómo es Ever? ¿Quieres opinar? Sí, bueno, yo de lo que leí, estaba viendo que la historiografía es también considerada como, bueno, sí, como una disciplina de la historia, que es como si los individuos la trataran como una práctica social, en donde se desarrollan sus ideas y sus percepciones a través de lo que dice Michel de Certeau. ¿Algo más? Bueno, es que yo hice el tema sobre la ciencia y ficción, lugar y del tiempo. No sé si vamos a hablar todavía Sí, de sí, ese. sí. ¿Me puedes hablar del asunto de la informática? El asunto de la informática. Sí, Sí. déjame lo encuentro por aquí. Tengo muy lento el internet, perdón. Sí. Bueno, vamos entonces, ahorita me contestas, Sí, Eli Ever, sí, sí, no lo veo. Sí, porque no lo veo. ¿Sí? ¿Tú sí me escuchas a mí? Creo que Brenda sí le escucha. De hecho, el comentario aquí pone, sí, aquí estoy, maestro. A mí me llamó mucho la atención la mención que hacen al respecto de cómo la historia se fragmentó en la historia de diferentes ciencias y cómo esta misma historia puede funcionar como una crítica a estas ciencias, por lo cual su papel es fundamental. Es lo que pone Brenda. Ok, muy bien. Gracias. Bien, y Andrea Elisa,
Maestro, Sí, hace poco habían preguntado sobre la informática y su relación con la historiografía, ¿verdad? sí, Eso fue algo que me llamó mucho la atención de esa lectura. ¿Le puedo comentar cómo lo percibí yo? sí, Bueno, en la lectura lo describe como una relación en la que es como que una cuerda de afloja y estira, o sea, como la ciencia le dice, ok, yo te doy validez, la validez que tú me estás pidiendo en cuanto al discurso, pero a cambio tú dame datos con los cuales trabajar, así de sencillo. Es como, yo te doy esto a cambio de algo. Y a pesar de que su relación es como que un tanto complicada, como que logran estabilizarla gracias a eso. muy bien. Ustedes, muchachos, ¿sí me escuchan? Ok, mira, es que yo, aquí como que se detuvo el sistema. Ya no contó el reloj y no puedo poner comentarios, no sé por qué. No los puedo poner, por eso no veo el comentario de Brenda, aunque tú sí lo ves, Arnoldo. Sí, no lo veo, no sé por qué, me está diciendo que la página no responde, pero bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Si me escuchan, vamos a continuar el próximo jueves con estas mismas lecturas y le voy a pedir a Ángela que me vuelva a explicar esto de la informática para escucharla mejor. Entonces, nos vemos el jueves y les doy la información de la inscripción también. ¿Cómo van? Sí, está bien, profe. Gracias, Emerson. Que les Profe. vaya bien entonces. Mande. Profe, disculpe, yo tenía una duda. Si sabe cuáles van a ser las optativas que vamos a elegir el próximo semestre. Ah, bueno. No sé aún ahorita. Necesito ver los horarios. ¿Les digo el jueves también? Ok, por Sí, favor. me lo llevo Está de bien. tarea también. Sí, porque sí ya. Bueno, debo tenerlos a final de mes, los horarios. Pero se los voy a pasar también a ustedes para comentarles, a ver qué opinan. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces nos vemos el jueves. Que la pasen bien. Gracias, Que tenga maestro. buen día. Hasta luego. Gracias a ustedes, sí. Gracias, maestro. Gracias.